Muy buen miércoles para todos y para todas. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en MD Noticias. Hoy estoy aquí con el gran Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Tincho? ¿Cómo anda, Julieta? Un beso grande a Natalia Nogués, la gran Natalia Nogués, que hoy no está presente. Le mandamos un abrazo y el deseo de pronta recuperación. Y empieza a desarrollar la información la gran Julieta Núñez Toma, porque si no, esto queda desparejo. Bueno, vamos con grandes noticias, porque el 45% de las personas votaría el Frente Amplio y el 37% apoyaría a los partidos de la coalición de gobierno si las elecciones fueran este domingo, según el último sondeo de la Usina de Percepción Ciudadana. El Partido Nacional marca un 27% de intención de voto, 2 puntos porcentuales menos que en el mes de septiembre. Según la encuestadora, este deterioro en la intención de voto del partido de gobierno está influenciado por hechos políticos recientes y la desmejora en la confianza sobre el gobierno en general y el presidente Luis Lacalle Pou en particular. La intención de voto para el Frente Amplio se mantiene estable desde julio y pese a ser la principal, la oposición exhibe dificultades para captar a personas indecisas o que han dejado de preferir, por ejemplo, al Partido Nacional. Así es, Martín. Igual tenemos más información. Claro, vamos a repasar los titulares de esta jornada en la mitad de la semana. El presidente Luis Lacalle Pou y el líder chino Xi Jinping se reunieron en Beijing y firmaron 24 acuerdos y tratados de cooperación en comercio, salud, deportes, ciencia y economía digital. El Senado aprobó la venia de la abogada Virginia Cáceres como presidenta del CODICEN. El Frente Amplio no votó la iniciativa, pero una interpretación jurídica del oficialismo permitió aprobar su designación. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual consideró que existe una omisión del Estado en la prevención de la violencia de género, en la atención a las víctimas y en la sanción a las personas responsables de las situaciones. El 6 de diciembre, la Asamblea General definirá si levanta o no el veto parcial del Poder Ejecutivo a 3 artículos del proyecto de ley sobre adeudos laborales al personal de la ex mutualista de Casa de Galicia. Transcurre un paro de 24 horas en liceos públicos y en escuelas de UTU de Montevideo. Los sindicatos se movilizaron frente a la sede del CODICEN de la ANEP en rechazo a la transformación educativa. Spotify anunció que desde el 1 de enero dejaría Uruguay de forma gradual y en febrero no brindaría más el servicio a nuestro país ante 2 artículos de la rendición de cuentas que plantean el pago doble de derechos de autor. Este jueves comienza el segundo Festival de Cine sobre Envejecimiento para generar espacios de reflexión y debate acerca de las formas de representar el envejecimiento y la vejez en nuestra sociedad. En varios puntos de Montevideo comenzó la instalación de biobardas, un dispositivo de retención de residuos flotantes en los cursos de agua que está elaborado principalmente con elementos reciclados. Israel y el grupo terrorista Hamás acordaron una tregua de 4 días que incluye el intercambio de 50 rehenes por la liberación de 150 personas palestinas presas en cárceles israelíes, la mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres. Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022 por violencia de género, según un informe de Naciones Unidas. Se trata de la cifra anual más alta registrada en los últimos 20 años. Aquí está TV Ciudad y esto abre una cantidad de posibilidades, por ejemplo en sus dispositivos, tvciudad.uy, también a través de la emisión en vivo en YouTube y la pueden escuchar a esta edición informativa mediante Uniradio 107.7 de FM para Capital y cercanías o por la web uniradio.edu.uy. Uniradio es la radio de la Universidad de la República. Repasa móviles de arranque, Julieta. Así es, Tincho. Vamos ya mismo a contactarnos con nuestros 2 móviles. De comienzo va a estar Diego Martini, que se encuentra en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Allí habrá un reconocimiento a una persona fundamental del fútbol uruguayo. Adelante, Diego. Sí, Julieta, Martín, buenas tardes para todas y todas. El reconocimiento con socio honorario y honoris causa a Oscar Washington Tavares, el maestro, exentrenador de la selección uruguaya de fútbol, vinculado a esta institución y comienza a hablar, así que en breve ya nos comunicamos y lo tenemos. Y en otra zona de nuestra capital se encuentra Martín Duarte, allí en el Parlamento, porque hay noticias nuevamente vinculadas a la agenda legislativa. Adelante, Martín. Julieta, Martín, buenas noches. Bueno, continúa sesionando desde las 5 de la tarde esta comisión especial que está abordando el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos, con bastante problemas, diríamos, o por lo menos bastante trancada la negociación, ya que se han dado 2 cuartos intermedios desde que comenzó a sesionar a la hora 17. Recordar que en la jornada de ayer se aprobó en general el proyecto de ley y 11 de los 35 artículos. Artículos algunos que generan polémica en la propia
coalición y en el propio Partido Nacional. Por ejemplo, la compensación a los medios de comunicación por la publicidad electoral es uno de los temas que está trancando, que hasta el momento no se haya aprobado, que era un poco la intención en la jornada de hoy. En algún momento los convocamos a partir de que surja alguna noticia de esta comisión, que reitero, desde las 5 de la tarde está sesionando aquí en el Parlamento. Arrojó novedades la visita del presidente Lacalle Pou a China. Las valoraron el senador nacionalista Sebastián da Silva y su par frente amplista Daniel Casciani. Entendemos que se optó por la vía de ir por un acuerdo comercial bilateral que fracasó a todas luces y que hoy nos pone al grado que estábamos en el año 2019, cuando el anterior gobierno se fue, ya tenía resuelto avanzar en la asociación estratégica. Para nosotros hay que aprovechar esta asociación estratégica para poner en la agenda con China el inicio de las relaciones diplomáticas. Fue básicamente comercio de la lana. Uruguay tiene 4 zafras de lana en el galpón. Con este mismo tema damos inicio al desarrollo informativo, justamente porque el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y el líder chino Xi Jinping estuvieron reunidos justamente en Beijing, donde acordaron elevar la relación bilateral entre Uruguay y China a Asociación Estratégica Integral. Además de lo que recién decía Julieta, firmaron 24 acuerdos y tratados en total sobre asuntos muy diversos. Por ejemplo, cooperación en materia de comercio, salud, deportes, ciencia y también economía digital. Tras la reunión bilateral, el presidente chino Xi Jinping dijo que está dispuesto a trabajar con su par uruguayo para seguir llevando adelante las relaciones amistosas entre los dos países, informó la cadena estatal china CCTV. Xi recordó que el 2023 marca el 35º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países y el 5º aniversario de la incorporación de Uruguay a la iniciativa de la Franja y la Ruta. Ambas partes destacaron los vínculos sino-uruguayos como un ejemplo de la solidaridad y la cooperación entre países de diferentes tamaños, sistemas y culturas, agregó el mandatario chino. En este sentido, el presidente uruguayo expresó su deseo de impulsar las negociaciones para un tratado de libre comercio entre ambos países y que más empresas chinas inviertan y prosperen en Uruguay. Además, aseguró que las relaciones Uruguay-China trascienden los ámbitos económicos y comerciales, ya que los dos países defienden el multilateralismo y el libre comercio y se comprometen a promover la paz y la estabilidad. Por su parte, Xi indicó que han florecido los intercambios y la cooperación en diversos campos entre Beijing y Montevideo y recordó que durante la pandemia de la COVID-19 los dos países se cuidaron mutuamente y lucharon con un solo corazón. Además, el presidente chino calificó al expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, padre del actual mandatario, como un viejo amigo del pueblo chino. La visita de Lacalle Pou a China terminará este jueves. Así es, y entre otras cosas, el presidente se entrevistará con el primer ministro chino Li Qiang y acudirá a la firma de un convenio entre Uruguay 21 y la Cámara de Comercio Chino. Ahora, repercusiones político-partidarias. El senador nacionalista Sebastián da Silva dijo que los acuerdos firmados en las últimas horas entre Uruguay y China van a traer al Uruguay beneficios tangibles. Pero en cambio, el senador frente amplista Daniel Casciani dijo que estos acuerdos llegan 4 años tarde. Lamentablemente es algo que estaba pendiente ya hace 2019 y este gobierno atrasó 4 años el relacionamiento con China en ese sentido. No entendemos mucho por qué. En realidad entendemos que se optó por la vía de ir por un acuerdo comercial bilateral que fracasó a todas luces y que hoy nos pone al grado que estábamos en el año 2019, cuando el anterior gobierno se fue, ya tenía resuelto avanzar en la asociación estratégica, tenía también resuelto poder avanzar en incluirse en el plan de la Ruta de la Seda, en el plan de inversiones en la Ruta de la Seda, que seguramente sea parte de lo que el gobierno actual uruguayo esté negociando ahí en China, y algunos acuerdos sin duda que son muy beneficiosos para algunos sectores productivos. Para el senador nacionalista Sebastián da Silva, los acuerdos obtenidos son la continuación de una política de Estado del gobierno uruguayo. Va a traer beneficios tangibles, profundizar la asociación estratégica genera, por ejemplo, la posibilidad de que venga un banco chino al Uruguay. Para nosotros hay que aprovechar esta asociación estratégica para poner en la agenda con China el inicio de las relaciones diplomáticas. Fue básicamente comercio de la lana. Uruguay tiene 4 zafras de lana en el galpón. Y con este acercamiento político, que para los chinos es muy importante,
podemos priorizar cómo el gobierno chino pueda comprarnos ese mundo de lana que puede llegar a generar un ingreso extraordinario en el cambio. Y continuamos hablando de este tema, Martín, le agregamos análisis ahora, porque la politóloga uruguaya Micaela Gorriti dijo que el mayor logro de la delegación uruguaya en China fue el avance hacia esta asociación estratégica integral, porque es un paso necesario para alcanzar un tratado de libre comercio. Sin embargo, aclaró que China no tiene como prioridad llegar a un TLC con Uruguay, por lo menos de momento, y también dijo que la situación política de los países socios de Uruguay en el Mercosur hace poco probable que esto se pueda materializar en el corto plazo. Hay un precedente de 2016, ¿no?, que se había establecido una asociación estratégica y ahora esta es una asociación estratégica integral, ¿no?, que busca promover el comercio, la cooperación en el comercio y en otras áreas como ciencia y tecnología. Y respecto a los 24 acuerdos para facilitar el comercio en materia básicamente de exportaciones agropecuarias, importación de productos manufacturados, bueno, me parece que sí puede facilitar en algo, pero la diferencia es muy pequeña, ¿no? Para Gorriti, por el momento no parece viable que Uruguay pueda acceder a un TLC con China, tanto junto al resto del Mercosur como de forma individual, incluso pese a un eventual apoyo del gobierno electo argentino a la estrategia de flexibilizar el bloque regional. Milei tiene que sortear varios obstáculos antes de poder llevar a cabo, o resolver su pertenencia al Mercosur o la flexibilización, en fin, desde oposición probablemente del sector industrial argentino, ¿no?, hasta la obtención de mayorías parlamentarias. Y después también, por supuesto, tenemos la posición de Brasil, ¿no?, que es además de que es un socio muy importante para China, es un líder regional, no es el país más grande de América del Sur, y bueno, el gobierno de Lula ya se ha manifestado en contra de esta iniciativa uruguaya. China claramente tiene interés en que sea en conjunto del Mercosur, pero claro, para eso Paraguay tendría que dar ese paso, que bueno, es difícil porque el gobierno que acaba de asumir, en realidad, una de sus promesas de campaña fue justamente mantener el estatus diplomático hacia Taiwán. Ahora cambiamos de tema, porque el miércoles 6 de diciembre la Asamblea General deberá decidir si levanta o no el veto parcial interpuesto por el Poder Ejecutivo a 3 artículos del proyecto de ley vinculado a las deudas de créditos laborales al personal de la exmutualista Casa de Galicia. E integrantes de la bancada del Frente Amplio pidieron que la convocatoria se adelante para el 28 de noviembre. Para nosotros es un tema urgente. Cuanto antes se pudiera tratar este tema y levantar ese veto, porque esa es la intención, levantar el veto del Ejecutivo, era lo mejor. Igualmente nosotros presentamos con esta necesidad, con lo que se requiere en cuanto a la cantidad de firmas de senadores y diputados, pidiendo a la presidenta de la Asamblea General de que la sesión sea considerada el día 28. Bueno, en ese sentido no sabemos qué va a pasar todavía. Pasa a ser de voluntad de la presidenta, porque una sesión se puede anular, eso nos ha pasado muchas veces, pero bueno, no sabemos la voluntad de la coalición de gobierno en última instancia. Presenta Antel, que ahora te da Disney+ y Star+ al mejor precio. Reconocimiento a Óscar Washington Tavares, uno de los móviles que se activa en MBD Noticias Edición Central. Está por ahí Diego Martini. Sí, así es, compañeros. Óscar Washington Tavares acaba de ser galardonado con el premio Honoris Causa y con socio honorario de la Asociación Cristiana de Jóvenes, una organización a la que perteneció, y está haciendo uso de la palabra en este momento, así que lo escuchamos. Una pecadilla además, no fumar un cigarrillo o tomarse una primera cerveza, pero era por eso, había ese tipo de cultura. Pero entre los valores, el respeto. Y eso después siguió en la selección. En uno de los libros, ¿no?, este otro libro que hicieron que se llama El legado de Tavares, el periodista del diario El Observador, creo que era. Y sí, Insaurralde y el otro compañero. Estaban haciendo un libro y yo no sabía. Pero se organizaron para preguntarle
a los jugadores, a mis compañeros del cuerpo técnico. Y una vez hablé con Celso Otero, que tengo mucha afinidad con él. Digo, ¿qué están haciendo? Dice, sí, nos hicieron preguntas, no sé cuándo. Y en ese libro los jugadores hablan del respeto. Les queda eso. Pero también en la época de la docencia, cuando yo estudiaba magisterio, yo me quedaba con las cosas que captaba, que veía. Y me acuerdo que una vez yo estaba en una escuela de práctica, íbamos ahí, rotábamos por las clases. En el momento que llegó el día del maestro, yo estaba con un sexto año en ese momento, y la maestra organizó ahí, me regalaron un libro de Vargas Llosa, La ciudad de los perros, y un señalero, que lo decoraron ellos, lo pintaron y todo, y traía una frase de... Presentó Antel, que ahora te da Disney Más y Star Más al mejor precio. Muy bien, y les comentamos ahora que por 18 votos en 30 el Senado aprobó la venia para designar a la abogada Virginia Cáceres como presidenta del Consejo Directivo Central de la ANEP. Claro, y el Frente Amplio no apoyó la designación. En nombre del partido y en nombre de la coalición, creemos que Virginia está capacitada para ejercer con liderazgo, con firmeza, con juventud y con una visión importante hacia las mujeres uruguayas, la presidencia de ANEP. Por lo tanto, invitamos a todo el cuerpo a que acompañe esta venia. El Frente Amplio, en tanto, votó en contra de la designación bajo el argumento de que Cáceres no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Educación, entre ellos trayectoria y formación en materia de educación. 18 en 30, afirmativo. La bancada del Frente Amplio no cuestiona la solvencia de la doctora Cáceres, no la cuestiona personalmente, no la cuestiona en su capacidad y entiende que ese no es el problema que tenemos sobre la mesa, sino que la ley es muy clara, establece la necesidad de tener trayectoria en el ámbito educativo. A nuestro entender, la doctora Cáceres no cumple con ese requisito y también establece la necesidad de tener méritos acreditados en educación, lo cual tampoco se ha demostrado, tampoco ocurrió ayer en la comparecencia de la comisión. Y la senadora nacionalista Carmen Aciaín explicó que la falta de votos del Frente Amplio, que como recién veíamos y escuchábamos, no apoyó la designación, tampoco impedía que fuera designada justamente la profesora, en este caso quiero decir la abogada Cáceres, y se basó Aciaín en una interpretación de la Constitución de 3 juristas, que son José Corseñac, Horacio Casinelli Muñoz y Felipe Rotondo. Explicamos un poco más esto. Según Aciaín, dicha postura establece que los 2/3 se calculan sobre las 30 bancas, sin contar quién preside la Cámara, pero esta no prohíbe el voto del vicepresidente o vicepresidenta de la República. La Constitución manda a tener en cuenta para sobre cuánto hay que contar los votos, manda a tener en cuenta un artículo, y ese artículo habla de 30 senadores, así que es sobre 30. Pero luego no dice que no pueda votar el vicepresidente. Y como el vicepresidente integra con voz y voto el Senado, la mayoría necesaria sería 18 sobre 30. Esto es una idea de ahora, una cosa sacada de la galera, una innovación, no. Esto, yo me fui a buscar a Corseñac, lo que establecía, y él decía, bueno, esta duda se planteó en el año 67 cuando se aprueba la Constitución, y él explica claramente esto mismo que estoy diciendo. Lo mismo explica Casinelli Muñoz, lo mismo explica el doctor Rotondo Tornaría. Y la abogada Virginia Cáceres agradeció a través de su cuenta de la red social X la venia otorgada, que confirma la designación.
Dijo o escribió textualmente: gracias a la coalición de gobierno por el respaldo y la confianza en mis capacidades técnicas y personales para continuar con el proceso de transformación educativa. Se rompe un nuevo techo de cristal y por primera vez en la historia una mujer asumirá la presidencia del CODICEN. Lo haré con compromiso, pasión y responsabilidad como en cada una de las tareas que he desempeñado. La transformación continúa. Muy bien, y ahora nos vamos a dirigir unos minutitos a la columna de la Usina de Percepción Ciudadana. Hoy Juani Dorrego nos trae información muy importante vinculada con la intención de voto. ¿Cómo estás, Juani? Hola, Julieta, ¿cómo estás? Buenas noches a todos también quienes están siguiendo la transmisión. Bueno, tenemos datos para compartir de lo que ha sido el reciente relevamiento de la Usina de Percepción Ciudadana al respecto de, bueno, simpatías políticas, intención de voto, empieza a haber clima electoral. Y para eso, si te parece, comenzamos a compartir algunos datos. Sí. Comenzamos con la primera placa que nos muestra el resumen de lo relevado en materia de intención de voto. En este sentido, lo primero para decir es que el Frente Amplio aparece como la principal opción, de acuerdo a la opinión de las y los ciudadanos que respondieron a esta encuesta, con un 45% de intención de voto, seguida del Partido Nacional con un 27%. Otro comentario para hacer con respecto a esta placa es que el Frente Amplio parece estar ciertamente estancado en cuanto a este 45% de intención de votos, ya que es la tercera medición que marca lo mismo, las mismas cifras. Por el contrario, el Partido Nacional parece haber tenido alguna afectación con respecto a los hechos recientes en la agenda pública, en la agenda política, y cae en esta medición 2 puntos porcentuales. Sí, evidentemente esto también cae dentro del margen de error que tiene esta y cualquier otra encuesta, pero de todas maneras es importante, bueno, poder tener algunos indicios de cómo se mueven y evolucionan la intención de voto en la ciudadanía. Luego tenemos el Partido Colorado con un 5%, Cabildo Abierto con 3%, y luego otros partidos, personas que dijeron votar a la coalición multicolor, otros partidos, un 2%, el PERI 1%, y también otro dato es que los votos o las opiniones que parecen indicar que ya no estarían votando a la coalición multicolor o al Partido Nacional, tampoco es que son captados por el Frente Amplio en este esquema, y sin embargo aumentan aquellas opiniones que dicen votar en blanco, anulado o incluso no saben, no contesta. Ajá. Bien, Juani, tenemos también la definición de estos últimos sondeos vinculados a una comparación, digamos, Frente Amplio o coalición multicolor. Sí, algo que viene siendo ya, digamos, clásico de esta columna o cuando compartimos datos sobre intención de voto, pasamos a la segunda placa que nos va a mostrar, bueno, la comparación de lo que fue esta reciente medición de la Usina de Percepción Ciudadana en comparación con otras mediciones de otras consultoras, colegas que también acaban de publicar datos referidos a simpatías políticas. En este sentido, comenzamos por las dos barras, digamos 45% Frente Amplio, 37% los partidos de la coalición multicolor, coalición de gobierno actualmente. Esta es la diferencia para la Usina de Percepción Ciudadana, que llega a ser de 8 puntos porcentuales en favor de la oposición. Lo que tenemos para comentar es que las 3 mediciones que se hicieron públicas en estos días, tanto la de equipos consultores como la de Cifra, además de la que acabamos de ver, muestran una ventaja por parte del Frente Amplio con respecto a los partidos de coalición multicolor. En el caso de equipos consultores, de 40% a 35%, y en el caso de Cifra, 44 a 41. Algo que además se viene mostrando en las últimas mediciones. Lo compartimos en septiembre y ya lo habíamos compartido antes también en julio, donde, bueno, los principales sondeos de opinión pública parecen mostrar de forma estable cierta ventaja por parte del partido de oposición en este caso. Bien, y estamos bastante lejos, pero ya se empiezan a definir algunas cuestiones también vinculadas a precandidaturas, en fin, así que es un momento bastante propicio para ir viendo cómo ha evolucionado esto justamente. Por supuesto. Si te parece, compartimos la tercera placa, en donde de alguna manera resumimos lo que ha sido la evolución de las opiniones en cuanto a intención de voto, y tenemos medición de mayo 2022, octubre del 2022, pero también julio del 2023, septiembre de este año y por supuesto la de noviembre, la reciente. Los datos sobre aquel costado, digamos, del gráfico los acabamos de comentar,
45% Frente Amplio, 37% para Coalición Multicolor, 15% en blanco, anulado o no sabe, no contesta, y un 3% que dice que votaría por otras opciones. Como vemos, hace 3 mediciones que el Frente Amplio se mantiene estable con un 45%, esto era algo de lo que habíamos comentado. Sin embargo, durante la última medición parecía también estabilizarse quienes decían votar o tener intención de votar por la Coalición Multicolor. Aparece cierto efecto negativo, cierto impacto sobre las recientes agendas. Algo que no comentamos de la comparación de las mediciones anteriores es que la medición de la Usina de Percepción Ciudadana es la única que el periodo de toma de muestra, de relevamiento de datos, es completamente luego de los hechos más recientes donde 2 ministros renunciaron y 2 subsecretarios también. Bien. Digamos, un hecho... El caso que conocemos como entrega de pasaporte de Marcet, sus últimas Exacto. repercusiones. Entonces, al ver la evolución, uno tendería a pensar que efectivamente tuvo un impacto de forma negativa, en este caso con los partidos que conforman la coalición de gobierno. Algo que además se alinea con otros datos que venimos compartiendo en semanas anteriores, donde muestra un deterioro en la confianza del presidente de la República y también del gobierno por parte de la ciudadanía. También la semana pasada mostramos los datos de imagen del presidente y del gobierno y también la valoración de la gestión, y ahí también se veía un impacto, algo que termina de confirmarse con la medición de la intención de voto de la ciudadanía esta semana. Ahí va. Y también podríamos, tú decías recién que no se estarían filtrando, digamos, no se estarían yendo estos votos hacia el Frente Amplio, votos que pierde la Coalición Multicolor, pero sí crece en blanco, anulado, no sabe, no contesta de alguna manera. Bueno, de alguna forma la respuesta con exactitud a esta pregunta, Juli, debiera o amerita otro tipo de métodos que nos permitan indagar más en profundidad las razones o qué pasa con la movilidad de la ciudadanía y aquellos que en algún momento dijeron optar por cierta opción, que hayan variado o cambiado su intención de voto, pero bueno, haciendo, digamos, algún análisis temprano al respecto, uno dice, bueno, pierde intención de voto la Coalición Multicolor, se estanca el Frente Amplio, es decir, esas personas que cambiaron de opinión no parecen ir hacia la oposición de gobierno y por lo contrario aumentan las opiniones que señalan decir, bueno, si el próximo domingo fuesen las elecciones, votaría en blanco o anulado, o de verdad no sé, no estoy en condiciones de responder, lo cual sería algo así como indecisos. Porque son justo 2 puntos, ¿no? Exacto, exactamente. Muy bien, Juan, y vamos a ver cómo evoluciona esto en los siguientes meses. Todavía estamos bastante lejos, quizás este número también de en blanco anulado o de incertidumbre disminuye con a lo largo de los meses. Sin lugar a dudas, también sabemos que bueno, otros colegas van a seguir aportando información relevante para este tipo de análisis político. A nosotros, desde este espacio de opinión ciudadana, también nos interesa analizar, bueno, cómo lo están viendo otros analistas políticos y en la medida de lo posible seguiremos compartiendo esta información. Gracias, Juani. Nos vemos, Juli. Continuamos con Martín Rodríguez. Y cambiando de tema, porque el Frente Amplio presentó un proyecto de ley para que se extienda el plazo apto para que las personas denominadas cuarentonas puedan acceder a asesoramiento del Banco de Previsión Social, o sea, del BPS, en cuestiones vinculadas a la conveniencia o no de que mantengan vinculación, valga la redundancia, con la SAFAP y en general a la repercusión en su situación personal de disposiciones incluidas en la última reforma previsional. Desde el Frente Amplio se criticó al oficialismo porque rechazó la consideración en carácter de grave y urgente de este asunto, y desde el oficialismo se respondió que esto no era necesario. Hay un plazo que vence el 30 de noviembre para que los trabajadores, que estamos hablando de cientos de miles de trabajadores, puedan consultar de su situación y a ver si, planteado el tema, consultado en el BPS, si le conviene o no hacer causa con lo que la ley jubilatoria trató. En realidad a la fecha se han anotado 80.000, pero que quedan 230.000 más para hacer las consultas, y algo tan evidente que debería prorrogarse ese plazo para que los trabajadores puedan hacer las consultas, para que no se los perjudique, porque ese es el tema, para que no se los perjudique directamente con el tema de las bonificaciones del 50%, no se accedió.
Desde el oficialismo consideraron que el BPS ha hecho todas las notificaciones que tenía que hacer y que no es necesario el proyecto de ley. Seguramente va a haber en los próximos días una campaña para terminar este proceso de información por alguno que quedare sin informarse, pero de verdad que se considera que no es, que estaría de más dar otro paso en este sentido. De tema nuevamente, Martín, les comentamos que el director de la Organización Latinoamericana Observacom, Gustavo Gómez, dijo que el proyecto de ley de medios que está impulsando el gobierno y que recibió además el apoyo de la comisión que lo estudia recientemente es regresivo y reaccionario. También consideró que los grandes medios de comunicación, en especial los canales privados de televisión, han encontrado un gobierno muy afín a darles recursos para que incrementen sus negocios. El problema no es que haya fondos para los medios de comunicación. El problema es que va siempre a los mismos tres. Gómez aseguró que la nueva ley de medios impulsada por el gobierno es regresiva y reaccionaria, consolida la concentración mediática y habilita la venta de medios a extranjeros. Los medios de comunicación donde lo que se busca es garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a información de la población, y yo creo que ahí no es un nacionalismo barato. O sea, ahí realmente hay un tema de soberanía, de que me parece que necesitamos mayores controles, y la verdad que el sistema político hasta ahora ha mantenido ese principio. El que lo cambia es este proyecto de ley de este gobierno, que lo que va a permitir, si se aprueba, es que los canales de televisión para abonados se puedan vender entero, el 100% del capital accionario, a empresas extranjeras. Yo no sé si hay gente con ganas de comprar, pero que hay gente con ganas de vender. O sea, este proyecto de ley, uno de los que lo escribió fue Walter Romay, uno de los dueños de Canal 4. Yo lo digo hace 3 años y medio, nadie ha dicho que no, y la verdad me consta que es así. Y cuando a Paganini le preguntaron por este artículo en particular, el argumento que dio en ese momento ministro de Industria fue, no, es un reclamo. Y arrancamos hablando, Tincho, de movilizaciones, porque transcurre un paro de 24 horas en liceos y centros de UTU, y en ese marco la coordinadora de sindicatos de la enseñanza realizó este mediodía un acto frente a la sede del Codicen de la ANEP. Movilización que fue en rechazo a la transformación educativa y también a lo que se define como recorte presupuestal. El impacto negativo, regresivo que sigue teniendo en toda la educación pública el recorte presupuestal, que ahora también lo tendríamos que hacer extensivo a la educación privada, porque, por ejemplo, el acuerdo alcanzado en la enseñanza no formal del pago por la prima por antigüedad no tiene respaldo desde el Ministerio de Economía y se suma a este proceso de recorte en toda la educación pública que afecta a la UTEC, a la UDELAR y a la ANEP. El segundo es la transformación educativa. Un grado de improvisación constante, de imposición de una transformación educativa sin evaluar correctamente el impacto de lo que ha tenido, lo que se ha venido haciendo en este 2023 en lo que respecta a la educación básica integrada. Una transformación educativa que no contó con el apoyo financiero del gobierno, por eso se está planteando imponer el cambio solamente para el primer año de bachillerato del próximo año. Y en última instancia una situación de represión antisindical y antimovimiento estudiantil que ha sido la característica en la ANEP de la conducción del abogado Robert Silva, hasta hace muy pocos días presidente del organismo. Fíjense que en plena democracia tenemos un liceo intervenido, como en las peores épocas de la historia democrática del Uruguay, donde hay un director que todavía sigue separado de su cargo. Vamos a terminar aquí mismo en el acto resolviendo muy posiblemente la convocatoria urgente de un ámbito de negociación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en las próximas horas, porque por ejemplo el desmantelamiento del Instituto Nacional de Enseñanza Técnica, allí donde se forman los maestros técnicos para la educación técnico profesional, que ayer fue ocupado, es realmente alarmante. Ahora cambio de agenda otra vez, porque la multinacional Spotify anunció que a partir del 1 de enero comenzará un proceso para dejar el Uruguay y estaría terminando de brindar sus servicios a partir de febrero. Y esta determinación de la empresa sueca se da tras la aprobación de 2 artículos de la rendición de cuentas que hablan del derecho de autoría. La empresa le envió una carta al presidente Luis Lacalle Pou para pedirle una entrevista personal. En la misiva, advirtió al gobierno que si tras el encuentro con Lacalle no hay cambios en los artículos de la rendición de cuentas que regulan el derecho de autor,
por los cuales la empresa asegura que tendrá que pagar 2 veces más a los intérpretes, comenzarían a discontinuar el servicio en enero. Recordemos que cuando se dio la modificación de la Ley de Derechos de Autor, los artículos que reclamaba Spotify se habían desglosado para tratarse aparte, pero fue el propio presidente quien les pidió a los legisladores que se mantuviesen como se habían enviado desde el gobierno. Los artículos ya fueron aprobados en el Parlamento, pero aún la ley no se reglamentó. Los artículos en cuestión son el 284 y el 285, que habían llegado en el mensaje inicial como el 260 y el 261. En el primero de ellos se agrega a Internet y a las redes sociales como 2 nuevas plataformas a través de las cuales los intérpretes tienen derecho a exigir una retribución por su interpretación difundida en ellas. En caso de no haber un acuerdo, el monto se establecerá por juicio sumario por autoridad judicial competente, según el artículo 284. El 285 expone que los acuerdos que celebren autores, compositores, artistas, intérpretes o ejecutantes, directores y guionistas respecto de su facultad de comunicación pública y de puesta a disposición al público de fonogramas y grabaciones audiovisuales que generan, en todos los casos, el derecho a una justa y equitativa remuneración por su explotación. ¿Cómo utilizan los jóvenes Spotify? ¿Cuánto lo utilizan? ¿Y cuánto les afectaría que esta empresa se vaya del país? Bueno, salimos a las calles de Montevideo para averiguarlo. ¿Piensan de esto que se podría ir? O sea, yo creo que perfectamente me podría adaptar a otra plataforma, pero yo, por ejemplo, llevo usando Spotify muchos años, o sea, como del 2016, entonces habría como, nada, tipo los me gusta, por ejemplo, las playlists, todas esas cosas, hacerla de vuelta en otra plataforma, como que me embola un poco, pero creo que me podría adaptar bien. A mí me pasa que tengo amigos y personas conocidas que son artistas y entiendo que Spotify es una plataforma mundial y quitar Spotify sería quitarles acceso a un mercado que quitaría a Uruguay del mapa de la música, básicamente. ¿Para qué lo usás? Para escuchar música, en general. ¿Lo tenés ahí más o menos ordenado o elegís alguna lista vos? No, tengo cualquier cosa, es un caos puro, sí. Y para todos los días, para escuchar música, ya en el trabajo, yendo a la facultad. En el trabajo también lo uso, sí. ¿Qué pensás de que se vaya? Y nada, yo qué sé, en realidad me parece que es algo que usamos pila y que es como una pérdida importante. Porque si bien está YouTube y todo, Spotify es algo que se usa mucho más y es más práctico también. ¿Complicaría si se va? Sí, sí, totalmente, sí, porque ya es como una herramienta que uno ya se acostumbra a utilizarla y sí, de cierta forma jodería bastante, sí, se complica que se vaya. Para todos los días, para trabajar y para la vida en sí. ¿Tenés más o menos todo diagramado? Todo? Sí, todo en carpetitas, sí. O sea que si se va, ¿te complicaría? O sea, sí, no me complicaría tanto, pero es mucho más práctico, más fácil de usar y sí, la verdad que no está bueno que se vaya. Ahora cambiamos de tema otra vez y les contamos que la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual expresó profunda preocupación, esas son las palabras utilizadas, por la situación de la violencia contra las mujeres y también sostuvo el colectivo que hubo femicidios evitables. Así es, la organización considera que el gobierno fue omiso en prevenir, atender adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar el daño. Desde la red de violencia volvemos a manifestar la profunda preocupación por la situación de violencia contra las mujeres y también por la acción sistemática de omisión del gobierno en relación a prevenir la violencia contra las mujeres, atender adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar el daño. En lo que va del año no solo han muerto más 19, 20 mujeres, ¿no? Y existieron más de 10 intentos de femicidios, sino que muchas de esos femicidios fueron absolutamente evitables. El Estado conocía las situaciones, estoy pensando en Natalia Lagos, Valentina, ¿no? Pero también hay otras mujeres donde el Estado conocía las situaciones y no se desarrollaron las acciones pertinentes para prevenir esos femicidios. Y de alguna manera fue declarada una emergencia nacional que no tuvo los recursos suficientes para ser abordado y hoy no existe un comité, digamos, como de emergencia que analice de forma rigurosa y seria qué está pasando con la respuesta del Estado ante cada una de esas situaciones. Es grave que no se esté escuchando y considerando la gravedad de este problema y de alguna manera que también se esté silenciando la denuncia pública de la sociedad civil. Nosotras por 4º año consecutivo formamos por ley el Consejo Nacional de Violencia de Género contra las Mujeres y por 4º año consecutivo la directora del Instituto Nacional de las Mujeres niega la participación de la sociedad civil en los espacios de rendición de cuentas.
Cambiamos de tema, ahora sí hablamos de homicidios, porque entre la tarde de ayer y de hoy se registraron 5 homicidios en Montevideo. Sí, empezamos a repasar justamente esos casos. Hubo un doble caso, en realidad, en Malvin Norte, donde 2 hombres de 28 y 31 años fueron asesinados. Y esta jornada también se supo de un caso de una mujer de 42 años que asesinó a su pareja de 58 en la zona del Mercado Modelo. Sobre la tarde, en el barrio Marconi, un hombre de 41 años fue asesinado de varios disparos. Y a su vez, un tiroteo en el barrio 6 de diciembre dejó a una persona fallecida y 2 heridas. Son 23 los homicidios registrados a lo largo de noviembre. Otro asunto, les contamos que el grado de cumplimiento del denominado Consenso de Montevideo, un acuerdo sobre derechos suscrito por distintos gobiernos regionales, es variado según cada caso. El acuerdo hace especial énfasis en la salud sexual y reproductiva y se suscribió hace 10 años. Es un marco general que los estados tienen que tener como referencia. El signo político de los gobiernos es el que determina cuánto se toma del Consenso de Montevideo. Ahora estuvimos en México hace 2 meses y las políticas públicas en México están definidas por el orden del Consenso de Montevideo. En Chile está pasando lo mismo con el gobierno de Boric, mientras que en otros países la situación es muy por el contrario, ¿verdad? En Uruguay tenemos políticas públicas en los papeles que son de avanzado a nivel mundial con respecto a la vastedad de la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. Tenemos la despenalización del aborto, tenemos el matrimonio igualitario, tenemos la prevención integral de las enfermedades de transmisión sexual, tenemos un montón de leyes, reglamentos, pero tenemos mucha dificultad, como siempre decimos, del dicho al hecho, de la aplicación universal. En ese sentido, Brioso dijo que hay una enorme desigualdad en el acceso a los derechos de las poblaciones más vulneradas y las poblaciones en mejor situación. Esto implica una gran injusticia en términos de reproducción, con aumento de la mortalidad materna, los partos de prematuros y la sífilis congénita en el sector público y una bajada de estos fenómenos en el sector privado. Volvemos a hablar de educación y de tecnología, en este caso porque la Fundación Ceibal convoca a presentar ideas para promover el uso en casa de una aplicación de lectoescritura en niños y niñas y otorgará un premio de $5.000 para la propuesta ganadora. Se busca atender las necesidades de grupos de primer año de educación primaria y también de sectores vulnerables. Surge de una necesidad reconocida en toda América Latina que tiene que ver con un método concreto de adquisición y práctica de la lectoescritura en edades tempranas. Hay varios estudios sobre el déficit que estábamos teniendo en la región en este sentido. Básicamente a lo que apuntamos, lo que procuramos lograr es tener una aplicación que pueda ser utilizada más allá del aula, más allá de la escuela, en los hogares de la región, fundamentalmente en aquellos contextos de mayor vulnerabilidad social, para promover un desarrollo fundamental en edades tempranas como es el de la lectoescritura. El proyecto en particular en este momento es junto con Social Lab. Tenemos una iniciativa donde cualquier persona física, cualquier empresa, cualquier organización puede presentar una idea de cómo fomentar el uso de esta aplicación más allá del aula. Y aquella idea que gane tendrá un premio de $5.000. Otro tema, un edil nacionalista de San José dijo públicamente, denunció que más de 80% de los residenciales para personas mayores de su departamento no tienen habilitación. Esta situación fue trasladada en una reunión que mantuvieron con la ministra de Salud Pública, Karina Rando. De los 57 residenciales que están en todo el departamento, solo 5 cuentan con la habilitación correspondiente, con toda la documentación, digamos, habilitación de bombero y demás. Eso es preocupante y nos preocupa y nos ocupa mucho. Bueno, de estos datos la ministra de Salud lo que dice, Rando, que sí, que es un problema que tenemos a nivel nacional, pero hace años y esto nos encara, ¿no? Seguimos en la misma situación. Entonces, ella lo que me dice es que, bueno, que le acerquemos alguna propuesta, pero la propuesta también la debería de tener las autoridades competentes, en este caso ellos y el MIDE.
El MIDE también tiene una dirección, una directora, donde también tiene ese seguimiento. Tiene que ser la habilitación con bombero, pero también la accesibilidad para la silla de ruedas, que eso no lo tienen. El edil nacionalista también manifestó su malestar por no haber sido incluida Ciudad del Plata entre las localidades proyectadas por el gobierno para realizar obras de saneamiento. Ciudad del Plata, en el 2018 y 2019, el Frente Amplio encaró ese tema y bueno, y eso le dio una esperanza al vecino de allí, que son alrededor de 50.000 habitantes. Bueno, eso en el 2020 ya se dejó de continuar. Estamos muy molestos porque deberían de incluir lo que ya se había comenzado, ¿no? Continuamos hablando de este departamento, de hecho, porque la Federación Médica del Interior emitió un comunicado repudiando la situación de violencia vivida en la puerta del Hospital de San José. Sí, el hecho que generó este repudio ocurrió este martes cuando 2 personas ajenas al centro de salud ingresaron al área de emergencia y una de ellas apuñaló a la otra frente a personas usuarias y al equipo de salud. La FEMI exige una respuesta urgente y puntualiza que desde hace 13 meses se encuentran trabajando en el abordaje de situaciones de riesgo e inseguridad a las que están expuestos con la unidad de negociación de ACE. El funcionariado médico y no médico ha reclamado personal de seguridad apropiado y suficiente, una puerta de seguridad con entrada restringida y también establecer un protocolo de seguridad. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. Israel y Hamás llegaron a un principio de acuerdo de una tregua de 4 días que va a comenzar en el día de mañana con la intermediación de Qatar y Egipto, que consiste en esta primera etapa básicamente en la liberación de 50 de los más de 200 rehenes que están en poder de Hamás y la liberación de 150 presos palestinos en una primera instancia. Los presos palestinos que van a ser liberados son en su mayoría jóvenes de 18 años o menos y mujeres que están presos en cárceles israelíes por tirarles piedras a los soldados o resistirse en sus operaciones, sobre todo en Cisjordania. Mientras tanto, la guerra sigue. Hoy hubo 200 muertos en Gaza, pero ya que hablamos de Cisjordania, también en un campo de refugiados de Tulkarem, donde murieron 8 personas víctimas de un dron israelí. El gobierno de Israel votó este martes a favor de un acuerdo negociado con Hamás que establece una tregua de 4 días en las hostilidades en curso para canjear al menos 50 rehenes. El acuerdo será anunciado en las próximas 24 horas. Sin embargo, el gobierno israelí precisó que sus fuerzas armadas continuarán la guerra para devolver a todas las personas secuestradas, eliminar Hamás y garantizar que no hay ninguna amenaza para el Estado de Israel. El acuerdo alcanzado con la mediación catarí y egipcia estipula que la liberación de cada 10 secuestrados adicionales dará lugar a un día más de tregua y prevé la devolución de 150 mujeres, niños y adolescentes palestinos detenidos en Israel, la mayoría de ellos por atacar y enfrentar soldados israelíes. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, celebró el acuerdo como un paso importante en la dirección correcta, pero igualmente dijo que no es suficiente y que debe hacerse mucho más. El funcionario dijo que la ONU movilizará todas sus capacidades para apoyar la aplicación del acuerdo y optimizar su impacto en la situación humanitaria en Gaza. El Papa Francisco afirmó por su parte que lo que está sucediendo en Israel y Palestina no es una guerra, es terrorismo, después de recibir a familiares israelíes de los rehenes en manos de Hamás y de palestinos encarcelados en las prisiones israelíes, y pidió no olvidar y preservar en la oración por los que sufren a causa de las guerras en tantas partes del mundo. La vicepresidenta argentina Cristina Fernández recibió a su sucesora Victoria Villarruel en el Senado. Era la primera vez que se encontraban personalmente y una vez finalizada la reunión, que duró poco más de una hora, la nueva vicepresidenta electa calificó la reunión como cordial y respetuosa y donde acordaron una transición ordenada que dijo es importante para darle una señal al mundo. Lo cierto es que esta reunión, que se generó con mucha expectativa y también un poco de tensión, finalmente es parte de lo que es la transición que comenzó en el día de ayer con la reunión de Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei. Fue una reunión cordial,
donde hablamos de la transición, que va a ser una transición ordenada, respetuosa, donde ella y la persona que ha designado para la transición y para trabajar con nuestro equipo nos ha explicado el funcionamiento del Senado y los próximos pasos a seguir en los siguientes días. Así que ha sido todo dentro de lo democrático, de lo cordial, del esfuerzo de ambas partes por tratar de llevar adelante una transición que sea en beneficio del pueblo argentino. ¿Una charla amable? Sí, fue una charla amable, no nos conocíamos, pero pudimos conversar, pudimos conocernos, hablar de las cuestiones que hay por delante, así que no hubo fotos, pero creo que la ciudadanía tiene que quedarse sumamente tranquila porque vamos a llevar adelante desde la Libertad Avanza y de la gestión saliente una transición ordenada en el Poder Legislativo. La reunión, que arrancó minutos después de las 17 horas, se desarrolló en el despacho de la Presidencia, ubicado en el primer piso del Senado, a iniciativa de Cristina Fernández, que convocó a la vicepresidenta electa para avanzar en el proceso de transición, tras la reunión que ayer mantuvieron el presidente electo con Alberto Fernández en la residencia de Olivos. De acuerdo a lo que trascendió en la reunión entre ambas dirigentes, se coordinó la organización de la Asamblea Legislativa del 10 de diciembre y la sesión preparatoria del 29 de noviembre, que será convocada para tomarle juramento a los senadores electos el 22 de octubre. Más allá de las diferencias ideológicas que la separan, Villarruel sostuvo que respeta la investidura de la expresidenta y consideró que es un acto de civismo conversar con ella y mantener la buena predisposición para lo que necesite en el tramo final de su gestión. Según Naciones Unidas, durante el año 2022, unas 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por violencia de género, en lo que se considera la cifra anual más alta registrada en las últimas 2 décadas. El 55% de estos casos fue dado en el entorno familiar o por parejas íntimas, pero se cree que las cifras pueden ser aún mayor porque los registros que llevan los países no son del todo confiables. Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en el 2022 en todo el mundo. La cifra anual más alta registrada en las últimas 2 décadas, indica un estudio de la ONU difundido este miércoles en Viena, que destaca que la mayoría de las muertes se debieron a motivos de género. El reporte Asesinatos de Mujeres y Niñas por Razones de Género señala que el 55% de estos crímenes, unos 48.800, fueron cometidos por familiares o parejas íntimas, lo que significa que más de 133 mujeres y niñas fueron asesinadas en promedio cada día por alguien en su propia casa. Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de ONU contra la Droga y el Delito, que realizó el estudio junto a ONU Mujeres, sostuvo que el alarmante número de femicidios es un duro recordatorio de que la humanidad sigue enfrentándose a desigualdades profundamente arraigadas a la violencia contra las mujeres y las niñas, subrayando que la mayoría de los asesinatos están motivados por razones de género, y pide a los estados que mejoren su forma de registrar este tipo de crímenes. Otra tendencia preocupante es que mientras los datos apuntan a un descenso mundial en el número total de homicidios, el número de mujeres y niñas asesinadas en 2022 aumentó, por lo que el estudio señala además que la verdadera magnitud del femicidio puede ser mucho mayor, ya que la información sobre las motivaciones relacionadas con el género es insuficiente en aproximadamente 4 de cada 10 homicidios de mujeres. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Cambiamos de tema. Hay una organización internacional vinculada a las temáticas de personas sin hogar, conocida como Instituto Internacional de Sinhogarismo. Y justamente una delegación de ese colectivo visitó el Ministerio de Desarrollo Social, y allí justamente se destacó por parte de las y los visitantes que el Ministerio tiene un sistema para proporcionar refugio de emergencia al total de las personas en situación de calle que lo deseen, y su tolerancia cero también fue destacada ante la situación de niños y niñas que viven en la calle. Sin embargo, recomendó al Ministerio aumentar la colaboración interinstitucional y mejorar los servicios de apoyo a salud mental y consumo problemático de sustancias. El Instituto Internacional del Sinhogarismo visitó el MIDES a mediados de este año para conocer las políticas de la cartera y participar del censo de personas sin hogar el pasado julio.
Su evaluación señaló un aumento de plazas en los refugios y la ampliación de opciones de alojamiento para personas en situación de calle. También destacó la política de tolerancia cero ante la situación de niños y adolescentes viviendo en la calle y procedimientos para atender esta temática. El instituto recomendó fortalecer el papel de la sociedad civil y la articulación con otras instituciones, organismos y academia, así como mejorar los servicios de salud mental y adicciones y abordar la afluencia de personas sin hogar en las cárceles. También señaló que la unidad central de recepción del MIDES está cerrada y destacó la dificultad para acceder a viviendas permanentes y asequibles. El informe sostiene que el análisis preliminar indica que el número total de personas sin hogar que viven en la calle y en refugios aumentó un 24% entre 2021 y 2023, implicando a 531 personas. El Instituto Internacional de Sinhogarismo es una organización de la Universidad DePaul de Chicago, Estados Unidos, y DePaul International de Londres, Reino Unido. Trabaja con diferentes instituciones como la ONU, movimientos sociales, academia y gobiernos. Ahora cambiamos de tema y les comentamos que en varios puntos de Montevideo comenzó hoy la instalación de biobardas, un dispositivo de retención de residuos flotantes en los cursos de aguas que está elaborado principalmente por materiales reciclados. Y se elaboraron justamente de forma participativa a través de un proyecto que, digamos, realizaron en conjunto la Intendencia de Montevideo y la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Una innovación para poder generar un sistema que nos permita retener residuos flotantes en los cursos de agua. Nosotros estamos desarrollando un proyecto que se llama Áreas Liberadas, un espacio de trabajo en el que identificamos más de 600 puntos con problemas de acumulación de residuos en el entorno de los cursos de agua. Y bueno, estamos trabajando retirando los residuos, pero a su vez buscando soluciones para retener los residuos y volver más eficiente el mantenimiento de los cursos de agua. Ya se avanzó en la instalación de 11 de las 50 biobardas. Este dispositivo fue realizado de forma artesanal y colaborativa en el Ecocentro de Buceo con la participación de escolares y personas voluntarias. Las biobardas son construidas con materiales reciclados como botellas y cuerdas y pueden ser elaboradas por la sociedad civil para contribuir en la limpieza de los cursos de agua. Ya hemos retirado más de 110.000 toneladas de esos 600 puntos, seguimos trabajando, también estamos buscando generar otras realidades en cada uno de esos puntos, cambiarlo a generar un espacio público o a que la práctica que llevaba a que esos residuos se acumularan allí cambiara. Entonces también este proyecto y esta forma de trabajo bien transversal en la Intendencia de Montevideo logra tener un abordaje de cada territorio y permite buscar una solución particular para cada lugar. Ahora les comentamos que la Intendencia de Canelones comenzará a construir el primer museo a cielo abierto ubicado en un ex centro de detención clandestino y de torturas usado durante la última dictadura, más precisamente en el sitio de memoria Los Vagones, en las cercanías de la ciudad de Canelones. Así es, estas obras se construirán con fondos de la Comuna Canaria en conjunto con la Asociación Civil Ágora. La inauguración está prevista para fines del próximo año. El director de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones, Carlos Garola, dijo a MBD Noticias que el museo es parte de un trabajo conjunto con la sociedad civil y destacó que parte de los obreros que están trabajando en la obra fueron personas secuestradas y torturadas en ese lugar. Y este proyecto también de Museo a Cielo Abierto es un trabajo en conjunto con la sociedad civil, en este caso la Asociación Civil Ágora, la Intendencia de Canelones. Y bueno, ahora estamos en una etapa justamente de inicio de obras de este primer museo a cielo abierto. En esta primera etapa ya se comenzaron las obras. Las obras se van a llevar adelante con fondos de la Intendencia de Canelones. La Intendencia de Canelones en el 2022 votó un fideicomiso en la Junta Departamental y bueno, parte de esos fondos van a estar destinados a la obra del museo a cielo abierto. Esta primera etapa que se inició hace pocos días, que se está llevando adelante, justamente con una empresa que también tiene la particularidad de que parte de sus trabajadores estuvieron detenidos en ese centro. O sea que también tiene un sentido eso de volver a rescatar la memoria en conjunto, una memoria colectiva que hay que seguir construyendo, a pesar de que, bueno, hay muchas visiones que tienen una visión revisionista o negacionista de estos hechos.
Y ahora les comentamos que la Intendencia de Montevideo firmó un convenio de cooperación entre el grupo de universidades de Brasil, Argentina y Uruguay para la realización de cursos, seminarios y simposios de interés para el sector turístico. Son acciones vinculadas a fortalecer a Montevideo como destino turístico inteligente. Venir trabajando con las universidades públicas a través del grupo de universidades de Montevideo ha sido una definición muy consciente y de la que estamos muy contentos y cuya consecuencia natural va a ser que vamos a seguir trabajando en estos temas y en otros con las universidades, porque lo mejor son los comienzos. Y si lo hacemos, nosotros ya tenemos una política sistémica con las facultades en Montevideo. Casi todos los temas, yo diría todos los temas en los cuales Montevideo se ocupa de sí misma, tenemos un punto de contacto con alguna facultad de la Universidad de la República. Esto también, de alguna manera, es una forma de, en el llano, con nuestras necesidades, seguir porfiadamente trabajando en la integración, que es lo que nuestros pueblos se merecen. La Intendencia de Montevideo desarrolla trabajos viales en la futura ciclovía que recorrerá buena parte de la ciudad, desde Tres Cruces hasta el centro de Montevideo, atravesando la zona del Cordón. En este momento se están desarrollando tareas viales, por lo que avanza la construcción. Así es, comenzaron de hecho las obras en el cantero central de la principal avenida y se está fresando la carpeta asfáltica en las calles San José y Quijano. Además, esta semana comenzaría la colocación de elementos que van a delimitar esta ciclovía. Este lunes se comenzó la señalización horizontal con pintura verde de la nueva ciclovía. La primera etapa de pintura se extenderá desde Alejandro Beizo hasta Arenal Grande. Se estima que en el correr de esta semana comenzarán a colocar los elementos físicos, cordonetas, volardos y delineadores que delimitarán la ciclovía en busca de mejorar la seguridad. La semana pasada se realizó la señalización de las líneas demarcatorias blancas y trabajos de fresado de la carpeta asfáltica de la calle San José, lado norte, desde Carlos Quijano hasta Florida, y de la calle Quijano entre San José y 18 de julio. De esta manera se acondiciona el pavimento para una mejor ejecución de la pintura y optimización de la banda de rodadura para las bicicletas. Anteriormente se retiró el cantero central en el tramo desde Boulevard Artigas hasta Alejandro Beizo para posteriormente demarcar la ciclovía. Con este cambio se habilita el cruce vehicular desde Mario Casinoni a la avenida 8 de octubre. En esa intersección se habilitó un nuevo cruce semaforizado. Desde principios de mes quedó prohibido estacionar del lado norte de la calle San José entre Florida y Quijano y se puede estacionar del lado sur de la calle. Por este motivo se crearon nuevas plazas de estacionamiento, habilitando estacionar en ángulo en las calles Convención entre San José y Soriano y Julio Herrera y Oves entre 18 y Soriano. Además, se reubicaron las zonas de carga y los espacios reservados. La ciclovía será bidireccional y tendrá una extensión de 4 kilómetros desde Boulevard Artigas a la Plaza Independencia. La Intendencia solicitó a los ciclistas no utilizar la ciclovía hasta que no esté habilitada la circulación con los correspondientes elementos de seguridad. Muy bien, y les comentamos ahora que este jueves comienza el segundo Festival de Cine sobre Envejecimientos que lleva el nombre Miradas a través del tiempo. Se va a extender hasta el domingo, hasta el 26 de noviembre, y les contamos que tiene el objetivo de generar espacios para reflexionar y también para debatir acerca de las formas de representar el envejecimiento y la vejez en nuestra sociedad. Lo que buscamos es retratar diferentes aspectos del paso del tiempo y del envejecimiento, ya sea en las sociedades, en lo que tiene que ver con la memoria sociohistórica, o el envejecimiento en las personas, en las instituciones, en las mascotas. Hicimos una convocatoria a realizadores de audiovisual internacional. Tuvimos más de 700 cortometrajes que se presentaron, quedaron seleccionados solamente 45 en selección oficial, en las categorías de animación, documental, ficción y videoclip. Vamos a estar exhibiendo toda esa programación en 4 países diferentes, va a estar aquí en Uruguay, pero también en México, en Chile y en Alemania. El festival lo que busca es generar, producir, desarrollar, estimular discursos sobre el envejecimiento que no sean estereotipados, ¿no? Otras formas de ver el envejecimiento, romper con la discriminación y los prejuicios. ¿Qué cosas hay?
Y bueno, y el festival, como busca diferentes formas, va a trabajar desde la ficción, desde la animación, desde el videoclip y desde los documentales, mostrando alternativas, mostrando cómo el envejecimiento puede ser una perspectiva vital que no sea negativa y que en todo caso los problemas del envejecimiento los podamos pensar entre todos. Muy bien, llegamos casi al final del informativo, no nos vamos a ir sin contarles cómo va a estar el estado del tiempo en los próximos días en Montevideo. Claro, da gusto realmente hoy mirar la pantalla. Ahí observan esa preciosa imagen de la zona de Pocitos en un día muy lindo, aparte en Capital y cercanías. Mañana será jueves 23 de noviembre, se espera cielo más bien claro, mínima 11 grados, máxima 25, así que otro día muy disfrutable por aquí. Y el viernes 24 de noviembre, último día de la semana, una mínima de 13, una máxima de 22. Por la mañana va a estar más soleado, ya en la tarde y noche algo nuboso. Va a mantener el tono de todos modos de estos días el sábado porque la probabilidad de lluvias es nula para ese día. 25 de noviembre en Montevideo y cercanías, mínima 10 grados, bastante baja para esta época, máxima 23. Muy bien, lindos días. Sí, muy lindos días. Llegamos al final del informativo, ahora sí les pedimos que se queden con nosotros. Hoy está el lado B y también va a estar la letra chica. Hechas todas las invitaciones, agrego una más. Mañana, 19 horas puntualmente, estaremos otra vez. Que pasen bien. Hasta entonces. Chau, chau. Xi Jinping se reunieron en Beijing y firmaron 24 acuerdos y tratados de cooperación en comercio, salud, deportes, ciencia y economía digital. El Senado aprobó la venia de la abogada Virginia Cáceres como presidenta del CODICEN. El Frente Amplio no votó la iniciativa, pero una interpretación jurídica del oficialismo permitió aprobar su designación. La Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual consideró que existe una omisión del Estado en la prevención de la violencia de género, en la atención a las víctimas y en la sanción a las personas responsables de las situaciones. El 6 de diciembre, la Asamblea General definirá si levanta o no el veto parcial del Poder Ejecutivo a 3 artículos del proyecto de ley sobre adeudos laborales al personal de la ex mutualista de Casa de Galicia. Transcurre un paro de 24 horas en liceos públicos y en escuelas de UTU de Montevideo. Los sindicatos se movilizaron frente a la sede del CODICEN de la ANEP en rechazo a la transformación educativa. Spotify anunció que desde el 1 de enero dejaría Uruguay de forma gradual y en febrero no brindaría más el servicio a nuestro país ante 2 artículos de la rendición de cuentas que plantean el pago doble de derechos de autor. Este jueves comienza el segundo Festival de Cine sobre Envejecimiento para generar espacios de reflexión y debate acerca de las formas de representar el envejecimiento y la vejez en nuestra sociedad. En varios puntos de Montevideo comenzó la instalación de biobardas, un dispositivo de retención de residuos flotantes en los cursos de agua que está elaborado principalmente con elementos reciclados. Israel y el grupo terrorista Hamas acordaron una tregua de 4 días que incluye el intercambio de 50 rehenes por la liberación de 150 personas palestinas presas en cárceles israelíes, la mayoría niños, niñas, adolescentes y mujeres. Casi 89.000 mujeres y niñas fueron asesinadas en 2022 por violencia de género, según un informe de Naciones Unidas. Se trata de la cifra anual más alta registrada en los últimos 20 años.